De vida, por darnos un día más de vida, Señor, por abrir nuestros ojos y ver a las personas que amamos, Señor. Gracias por la ofrenda que van a hacer su vida en esta hermosa mañana, Señor. Multiplícala a 101%, Señor. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. A esas personas que lo ven a la distancia, a través de las redes, si quieres hacer tu aportación, donativo o ofrendar, lo pueden hacer a través de ATH Móvil al 787-452-7396. Dios se lo va a multiplicar y lo va a bendecir grandemente. Amén. Nuestra hermana pastora, ella está acá de comenzar. Gloria a Dios, aleluya. Dios bendiga esta iglesia preciosa en esta hermosa mañana. Amén. Dios me lo bendiga más. Amén. Amén. Yo no sé si ustedes se acuerdan cuando decía, ¿quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Ah, no, pero están dormidos. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria, aleluya. Venía pensando en eso esta mañana. Y dije, hace tiempo que no escuchamos. Ajá. Hace tiempo que no escuchamos, ¿verdad? Eso que tanto crecimos escuchando. ¿Quién vive? Cristo, y a su nombre, gloria, aleluya. Vamos a cogerlo un poquito más ¿verdad? Para poder hacerlo. Amén. En esta mañana quiero que me acompañes al libro de Mateo. Libro de Mateo, capítulo 22. Y después vamos a brincar a Lucas. Vamos a leer un poquito, bastante hoy. Mateo 22, del 1 al 14. Mateo 22, el primer, ¿verdad? De los evangelios. 22 del 1 al 14. Amén. Amén. La palabra, después vamos a brincar a Lucas. Son dos parábolas, pero quise unirlas hoy porque a pesar de que una tiene otros detalles y otros dicen que puede ser que no es lo mismo, pero yo sí hallo que tiene bastante que ver una con la otra. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis tesoros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otros a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y, enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamar a las bodas a cuanto halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echarlo en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Vamos a Lucas 14. Lucas 14, del 15 en adelante. Amén. Dice la palabra: oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos.
Y a la hora de la cena envió a su siervo a decirle a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustarán mi cena. Gracias te doy, Señor, por tu palabra preciosa. Gracias te doy por esta oportunidad. Padre, me pongo delante de ti, Señor, sea hablando a nuestra vida, Señor, como hiciste conmigo, Señor, como ministraste en mi vida, Padre. Haz con cada uno de estos tus hijos que están en este lugar, Padre. Y aún en la distancia, Señor, Padre, que esta semilla caiga en terreno fértil, mi Dios amado. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Se pueden sentar. Me pongo a cantar y después estoy ahogada. Aleluya. Aquí les acabo de leer 2 parábolas. Una se encuentra en Mateo, otra se encuentra en Lucas. Una la titulan el banquete de bodas y la otra la titulan, ¿verdad?, una cena, una fiesta, ¿verdad?, una cena. Pero yo quise traer estas 2 porque tienen mucho en común. Tienen algunos detallitos que vamos a estar viendo, pero quise tomarla. Y si les voy más, yo creo que ¿verdad?, yo creo que fue el domingo saliendo de aquí que el Señor me dio este mensaje. Saliendo de aquí, el Señor puso el mensaje en mi corazón y estuve toda esta semana meditando en este mensaje. Vemos que en Mateo, cuando el Señor está hablando esta parábola, le está hablando obviamente al pueblo del Señor, está hablándole a los sacerdotes, a los fariseos, a los que estaban en aquel momento. La primera que te leí en Mateo, él estaba hablando a unos sacerdotes, a todos los que estaban en aquel lugar, ¿verdad?, a todos los que eran los religiosos de aquel momento. Le estaba hablando a su pueblo. En la segunda podemos ver que ya él está sentado en una mesa. Y allí también habían fariseos y había una gente. Y entonces ellos hacen una expresión y le dice: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Esto es maravilloso. Aquí, bienaventurado quiere decir, ¿verdad?, feliz, contento, maravilloso aquel que pueda comer del pan en el reino de los cielos. Amén. Aquel que pueda llegar a esas bodas del Cordero. Aleluya. ¿Por qué? Te quiero decir algo sumamente importante. Antes de seguir el tema hoy es: estás invitado. Eres un invitado especial. Estás invitado a unas bodas. Cuando tú ves y buscas el contexto original al principio, en esta época de Jesús, de los fariseos, de los judíos, cuando ellos celebraban una boda, un banquete, una celebración, había un protocolo y se hacía una invitación inicial. El padre del novio hacía una invitación inicial, ¿verdad?, a todo aquel que iba a ser invitado, convidado, como dice la palabra, a esa boda, a celebrarse. Pero había algo en la tradición judía, y era que el padre, ¿verdad?, iba y hacía un contrato con el padre de la novia. Había un contrato ya, ¿verdad?, de casamiento entre el novio y la novia, pero en ese mismo momento no se celebraba, no estaban juntos, no se iban, ¿verdad?, como matrimonio, sino que pasaba un tiempo donde el novio iba a preparar esa celebración, iba a preparar todo para el día en que entonces se iba a celebrar la gran boda. Aleluya. Recuerden que todo esto siempre es alusión, ¿verdad? Estas parábolas que el Señor hacía, siempre las comparaba al reino de Dios. Al reino de Dios. Estoy compitiendo hoy, pero vamos a ver cómo lo hacemos. No sé si lo pueden sacar de ahí para que las otras no se alteren.
Así que había un protocolo entre la primera invitación, quiero que me presten atención acá, entre la primera invitación que se hacía a aquellos invitados y el llamado a la celebración de esas bodas. Ya del cumplimiento de la unión final, de la celebración, pasaba un tiempo, había una preparación durante la primera invitación y ya la celebración de esa boda. Por eso el Señor le está diciendo aquí, esto es el Señor le está diciendo, han sido invitados, han sido convidados. Y la primera invitación que tú tienes es cuando tú vienes a los caminos del Señor. Esa es la primera invitación que tú tienes sobre tu vida. Cuando tú aceptas al Señor sobre tu vida, cuando tú le dices, Señor, te acepto como mi único y exclusivo Salvador, aceptas la salvación que solamente viene de Él, aleluya. Pero cuando Él te va a llamar, cuando nos toque el momento de irnos con Él, estamos preparados para cumplir y celebrar las bodas juntamente con el amado que nos está esperando, aleluya, con quien ya pagó el precio, con el que ya hizo todo por nosotros y ha ido al cielo, al reino de los cielos, a prepararnos una morada, a preparar ese banquete para cuando Él regrese, nos vayamos con Él a celebrar ese gran banquete juntamente con Él. Pero hay unos detalles sumamente importantes en estas parábolas. El Señor le hace una advertencia a los líderes religiosos de aquel momento. Pero los líderes religiosos de aquel momento habían rechazado el llamado de parte del rey, del llamado de quien los estaba convidando. Había un llamado, había una invitación y el rey le dice a los siervos, vayan y búsquenme a todos los que ya yo invité, búsquenme a todos los que yo le envié esa invitación, a todos los que se supone que entren a este banquete, a los que entren a esta cena, aleluya. ¿Por qué te traje las dos parábolas? Aunque esta menciona una cena, el gran banquete es una gran cena de celebración junto al amado, junto al novio que nos está esperando, que nos viene a buscar, que cuando Él venga y Él regrese, nosotros subiremos a los cielos y nos encontraremos con Él e iremos a celebrar esa boda. Y esto es un tema que casi ya han dejado de predicar. Es lamentable ver que casi no se predica que Cristo viene, que ya queda poco tiempo, que tenemos que estar preparados, que hay unas bodas que nos esperan para celebrar juntamente con Él. Pero en lo que esas bodas llegan, tenemos que estar preparados, listos para irnos con Él. Y hay ciertos detalles que Él quiso dejarnos plasmados en estas parábolas, porque había gente que había sido invitada, que era privilegiada, porque tenía una invitación. Qué lindo es cuando te invitan, ¿verdad?, a una boda. Y tú estás pendiente a la fecha en que es esa celebración, y tú te preparas y estás preparado y tienes una vestidura, compras un traje, compras y te preparas, ¿verdad que sí? Porque hay una fecha específica. Aquí naturalmente nosotros tenemos una fecha específica. Inclusive en esa tradición judía, el novio nunca decía cuándo iba a regresar con la novia. Por eso el Señor lo toma y lo compara como el reino de Dios. Es semejante al reino de Dios lo que Él está hablando. Porque nosotros no sabemos ni el día ni la hora en que Él ha de regresar por nosotros. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Tenemos una invitación. Ya tú tienes una invitación, ya tú estás involucrado en esto, pero tienes que estar listo. Y hay detalles que en esta parábola se dan, que hoy día muchos están viviendo. Porque muchos presentan muchas cosas para no llegar a cumplir con lo que el Señor nos está mandando a hacer. Así que el banquete era la imagen del reino de Dios. Usted se puede imaginar esas hermosas bodas que el Señor está preparando para nosotros. Y yo te voy más. Posiblemente hemos escuchado Cristo viene pronto, Cristo viene ya. Escuchaba a un pastor hace poco predicar y él decía, yo les puedo decir que el Señor ya está por llegar. Hemos escuchado muchos años, el Señor viene pronto, el Señor viene ya, pero yo digo está por llegar. Yo repito lo mismo que él estaba diciendo, el Señor está por llegar. Estas bodas están a nada de poder celebrarse. Pero es triste ver que los que fueron convidados no entraron a las bodas del Cordero.
Los que fueron inicialmente invitados no entraron a las bodas. Ambas parábolas usaron un banquete para utilizar y enseñar el reino de Dios. El banquete representa la salvación, la comunión con Dios, la participación del reino eterno que Él tiene separado para nosotros. Aleluya. Aquí el Señor nos estaba diciendo, es que les estoy preparando algo. Hay algo reservado para ustedes. Yo me fui a preparar todo esto. Acuérdense que tienen una invitación. Prepárense, estén al tanto, porque no saben ni el día de la hora en que yo voy a regresar. Pero la invitación tú la tienes. No te olvides que eres un invitado especial. No pierdas tu lugar. No pierdas lo que el Señor ya está separando para ti. No rechaces el llamado. Aleluya. Mira lo que dice Isaías 25, 6 al 9. Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquetes de manjares suculentos, banquetes de vino refinado, de gruesos tuétanos y de vino purificado. Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. Destruirá la muerte para siempre. Enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá en aquel día, y se dirá, escucha bien iglesia, en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Tú estás esperando a tu amado, tú estás esperando a tu Señor, estás preparado para ese día, como decía Isaías, y en aquel día diremos, llegó el que estamos esperando, llegó el que tanto hemos esperado, llegó nuestro Salvador, llegó nuestra salvación, como dice, nos gozaremos y nos alegraremos en nuestra salvación. Aleluya. Ese debe ser nuestro gozo, nuestro anhelo. El que está invitado tiene que estar preparado, estar esperando a su amado que pronto llegará. Aleluya. Pero es triste ver que esta invitación fue rechazada por su pueblo. Porque originalmente, en el contexto original de esta parábola, obviamente el Señor le estaba hablando al pueblo de Dios, a Israel en aquel momento. Y hace referencia a que el pueblo iba a rechazar a la invitación del Señor. Iban a rechazar el llamado de Jesús, porque no lo iban a aceptar. La palabra dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Ese llamado inicialmente era para el pueblo de Dios. Esos convidados era el pueblo de Israel. Pero por el pueblo de Israel rechazar esa invitación, se ha extendido a todos nosotros. El pueblo rechazar la invitación inicial, cuando él decía, vengan, vengan, dile a los convidados que vengan. Y muchos empezaron a decir y no querían, y no querían, y no querían, y los siervos iban y no aceptaban y no venían a la boda, al banquete. Y más, el banquete habla que son las bodas del Hijo, te lo especifica en la parábola. Son las bodas del Hijo, a quien estamos esperando de regreso. Son las bodas de Él. Los convidados no quisieron recibirlo. Inclusive dice que mataban a los siervos. Estos siervos, si vamos a la historia de Israel, se refiere a los profetas, a todos estos hombres de Dios que hablaban de lo que había de venir. Los profetas, toda esta gente, estos personajes que hablaron, eran los siervos de Dios que hablaban de quien iba a venir. Y eran muertos, eran matados, eran azotados muchos de ellos, y no quería el pueblo recibir el mensaje de parte de Dios. A eso se refería en ese contexto original. Pero hoy día es igual. La gente no quiere escuchar la palabra. La gente no quiere escuchar a los siervos de Dios hablar la verdad de Cristo. Quieren rechazar la invitación, no quieren aceptar lo que Él les ofrece para su salvación. Hoy día es igual. Hay un banquete preparado. Hay alguien que está preparando, es nuestro Señor Jesucristo, esa boda, ese banquete, esa gran cena, pero muchos no quieren ir. Muchos comenzaron con Él y muchos se han apartado de Él y han rechazado esa invitación.
No es tiempo de estar jugando al evangelio, iglesia. Ayer yo compartí algo porque lo sentía muy fuerte en mi espíritu. Compartí en Facebook, el evangelio no lo podemos tomar con liviandad, porque nos va a costar nuestra eternidad. Y yo lo escribí así. No podemos tomar el evangelio con liviandad porque nos va a costar nuestra eternidad. No podemos jugar a ser cristianos, sino estar firmes en nuestra fe. Estamos en un tiempo que tenemos que estar firmes en nuestra fe. No rechacemos una invitación tan grande que se nos ha hecho como hizo el pueblo de Israel. Tú eres privilegiado cuando estás en los caminos del Señor, cuando has aceptado esa invitación. Tenemos que estar preparándonos. Los primeros invitados representaban los líderes religiosos del pueblo de Israel que escucharon el llamado de Dios por medio de los profetas, como te dije, y finalmente por el mismo Jesús, y no lo quisieron recibir, sino que lo mataron. Cuando tú te vas al capítulo 21 de Mateo, el capítulo antes, el que te acabo de leer, habla de los labradores, de los labradores malvados que mataban a los siervos. El padre había dejado el cuidado de la viña. La viña somos todos nosotros, eso nosotros lo hemos estudiado. Él dejó la viña preparada para que sus siervos la cuidaran, pero sus siervos no dieron cuenta de ella. Y dice que al final el padre mandó a su propio hijo para que lo escucharan y no quisieron escucharlo y solamente lo mataron. Esta parábola viene después de esa que habla de los labradores malvados. Tenemos que estar preparados, iglesia. Este pueblo escuchó la verdad, no la recibieron. En Lucas, que también te lo leí, dice que los invitados pusieron excusas. ¿Cuánta gente no está poniendo excusa para no estar en los caminos del Señor? Para no aceptar la invitación. O en un momento dado, como te dije, mucha gente puede estar aún dentro de la casa del Señor, ha recibido la invitación inicial, pero pueden estar a punto de perder el llamado a esas bodas porque no quieren ir. Porque muchos van a comenzar a decir, es que no tengo tiempo ahora para ir allá, no tengo tiempo para servir, tengo excusas, tengo que atender el negocio, tengo que atender la familia, tengo que atender mis posesiones, tengo que atender, y todo es que tengo que atender y damos mucha excusa al Señor. Y ahí está claro en la palabra del Señor en esa parábola, que ellos comenzaron a dar unas excusas, y usted sabe que esas excusas, como uno dice acá, son unas excusas bobas que no tienen sentido, que no tienen ni pies ni manos por ningún lado. ¿Por qué te lo digo? Porque uno dijo, voy a ir compré una heredad, voy a ir a verla. Tú no vas a ir a ver una heredad luego que la compras. Tú la ves para comprarla, ¿o me equivoco? Yo no compro nada si yo no sé cómo está. El otro le dijo, voy a ir a ver unos bueyes que compré. Tampoco voy a ver unos bueyes después que me compré, que me los den cojo, que me los den mal, ¿verdad que sí? O sea, eran excusas que no tenían sentido. Y yo siempre he dicho, las excusas nunca tienen sentido. Las excusas, como dicen por ahí, las dan para el que las necesita. Así que el otro que dijo, estoy casado y no puedo ir para allá. Dios mío. La única excusa que tenía un recién casado en el pueblo judío era que no podía ir al ejército, pero no a que no fuera a la invitación y el llamado del Señor. Tenga mucho cuidado cuando le damos excusas al Señor sin sentido. A Él no le gustan las excusas. Él sabe, Él conoce qué hay dentro de nosotros, si somos reales, si no somos reales, qué le estamos diciendo, qué no le estaban diciendo. Esta gente tenía una invitación sumamente especial a estas bodas, a esta cena, y ninguno quiso ir. Ninguno quiso ir. Y por ese motivo, hoy mismo muchos rechazan el evangelio del Señor por solamente las cosas terrenales que hay aquí, por lo pasajero, por lo temporal. Muchos le dan excusas al Señor. Muchos están pendientes a lo que tengo, pero no a lo que me está esperando. Por eso entonces esta invitación se extendió a otros. En aquel momento el pueblo de Israel lo rechazó, y por esa gracia hoy nosotros recibimos esa invitación. Hoy tú tienes una invitación en tu mano. No la pierdas. Estamos a punto de que hagan el llamado final, la convocación a ir a esas bodas.
pero hay que estar preparado. Aquí puedo meter hasta la otra parábola de las vírgenes insensatas, de las vírgenes prudentes, donde unas estaban preparadas con su lámpara y aceite y otras estaban durmiendo y sus lámparas se habían apagado. Tenemos que estar preparados, iglesia. Nos queda poquito tiempo para las bodas del Cordero, para esas bodas que nos está esperando, para esa gran cena con nuestro amado. No perdamos nuestro lugar en ese lugar. Así que al pueblo rechazar, dice la palabra que el Señor envió a sus siervos a que entonces fuera a todo lugar, a invitar a todo el que encontrara para que entraran a estas bodas, a este banquete, a esta gran cena. Dice, vayan siervos y busquen. Primero, en la primera que te leí decía, vayan por los caminos, busquen a ver a quién encuentran, busquen, vayan, salgan. Ese es nuestro trabajo, iglesia, ir y buscar, invitar gente para que entre al banquete. Ya que hubo unos que no quisieron entrar, todavía hoy día hay gente que no quiere la invitación, pero hay otros que todavía están esperando que los invitemos a entrar. Hay gente que está esperando esa invitación, aleluya. Gente necesitada, gente que necesitan a Dios, gente que necesita ser restaurada, gente que necesita ser levantada de donde se encuentran. Él le dice, vayan por los caminos. En otra forma es decir, salgan de este lugar, salgan de donde pues yo había hecho la invitación inicial y vayan ahora. Creo que en Mateo y Marco habla de ir por todo el mundo y predicar el evangelio de Dios, llevar la buena nueva, la buena noticia hasta los confines de la tierra, dice. Pues esto hace alusión a eso. Aquí es que se abre y se expande y se extiende el evangelio a que nosotros pudiéramos por gracia recibirlo. Por eso hoy te vuelvo y te repito, tienes una invitación, estás invitado. En tus manos está esa invitación de parte del Señor. Se abrieron las puertas de aquel lugar para que otros pudieran entrar. Gentiles pudieran recibir la invitación, aleluya. Y es lindo ver que dice que buenos y malos fueron invitados. Porque Dios no hace distinción de personas. El Señor siempre va a llegar a todo el mundo, para que todo el mundo reciba esa invitación. Buenos y malos, dice la palabra. A todo el mundo hay que hablarle de este evangelio. Allá quien quiera recibir la invitación y entrar al gran banquete de Dios, aleluya. Así decían buenos y malos. En Lucas especificaba mucho más. En Lucas decía, vayan y busquen a los pobres, busquen a los cojos, busquen a los ciegos, busquen a los mancos. Esto me habla de la gente necesitada, de aquellos que el mismo pueblo de Dios rechazaba. Porque quien era de esta forma, ellos los encontraban impuros, inmundos. Y Dios vino a rescatar a estas personas que nadie espera nada de ellos. Porque Él murió por toda la humanidad, murió por todos nosotros. Y estamos a ley de que todo esto esté por cumplirse. Que aquellos que fueron llamados inicialmente no entren a este banquete. Y sería triste que después que llevamos tanto tiempo en el evangelio, perdamos la invitación que se nos fue hecha. Perdamos nuestro espacio en esa gran cena. Perdamos nuestro lugar, aleluya. El Señor busca a quienes están marginados en esta sociedad, aquellos que nadie espera nada. Usted se imagina a los siervos buscando. En la primera dice que se llenaron rápido el banquete. En la segunda todavía decía que había lugar. Todavía hay lugar hasta que Él venga, hasta que Él regrese. Todavía hay oportunidad para que alguien más entre a ese banquete, a esa gran cena de parte del Señor, aleluya, para celebrar la gran victoria de que nosotros obtuvimos gracias a Él en su sacrificio. Una vida eterna que nos está esperando. Esa es esa gran celebración que espera la iglesia. Tenemos que estar preparados, aleluya. Isaías 55:1 dice, todos los sedientos venid a las aguas. Todos los sedientos venid a las aguas. Esa es una invitación que el Señor hace. Todo aquel que necesite del Señor,
Hoy es el tiempo. Hoy el Señor te extiende esa invitación. Hoy es el tiempo. Todavía hay oportunidad de aceptar al Señor, de reconocerlo en tu vida, de hacerlo parte de ti. Aleluya. La gracia del Señor se extendió incluso a quienes el mundo desprecia. ¿Usted entiende lo bello del Señor? Aún aquellos que el mundo desprecia, el Señor extendió su gracia, su invitación aún para ellos. Es para todos. Por eso Él dijo, no me aceptaron, no quisieron venir. Ahora yo abro las puertas de bendición y de gracia para que todos entren a cenar conmigo. Para que todo el que quiera y entienda la invitación y el llamado que yo le estoy haciendo, pueda cenar conmigo. Aleluya. El rechazar la invitación del Señor tiene una consecuencia muy, muy fuerte. Mateo lo enfatiza en un juicio severo, porque dice que mandó a asesinar y a quemar aquella ciudad de aquellos que mataban a los siervos. Hay un juicio final para el que rechaza la invitación. En Lucas lo que dice es que ninguno de los que fueron convidados gustarán de la cena. Esto hace alusión a que perdieron la oportunidad y hay un castigo final. Aleluya. Hay un detalle que te quiero llevar sumamente. Hoy va a ser un poco corto, pero yo quiero que tú entiendas que la invitación al reino de Dios es universal, como te dije. Es para todos los que respondan correctamente a ese llamado. Para quien responda correctamente a ese llamado. Dios ofrece la salvación como un banquete abierto para todos. Por eso mencionó esta parábola. Él dice, mi salvación es un banquete que va a estar abierto para todos. Cuando Él regrese, como decía Isaías, en este monte celebraremos una gran cena, una gran banquete de parte del Señor, donde el Señor matará lo mejor que tiene, donde hará lo mejor, el mejor vino, todo lo mejor, Él lo va a preparar. Por eso en una de las parábolas dice, vengan que ya maté el mejor toro, ya hice esto, ya preparé. Todo está destinado y preparado, dice la palabra. Yo sé que ahora mismo todo ya está preparado. Yo no sé si tú lo puedes creer. Todo está preparado. Solamente falta la convocación final de que entren a las bodas y al gran banquete. Falta nada para irnos y celebrar con Él. Muchos oyen el evangelio, pero están tan distraídos con este mundo que no van a poder entrar porque van a querer estar dando excusas. No, no puedo, no iré porque esto, por lo otro. No estamos en tiempo de vivir, vuelvo y te lo repito, en liviandad. Esto es más serio de lo que tú te imaginas. Nuestra salvación no se puede jugar con ella. Nuestra salvación es algo que tenemos que cuidar con temor y temblor, dice la palabra. Velar cada día, porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de regresar a la tierra, dice la palabra. Tenemos que velar, cuidar, estar al tanto, porque está ley de que Él diga a los convidados, entren al banquete. No seamos uno de los que pierden la invitación, de los que rechazan, aleluya. La salvación no es automática, debe aceptarse con fe y humildad, pero tenemos que trabajar en ella, tenemos que cuidarla. Hace poco estábamos hablando también de la salvación. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que creen en su nombre. No el que disimula, como decíamos la semana pasada, ni los que vivimos en apariencia, sino los que somos en Él. Los que sabemos que somos hijos de Dios porque hemos creído en Él, en su nombre poderoso. Aleluya. El rechazo del llamado de Dios, como te dije, tiene consecuencias graves. Hebreos 10:29 dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Y escúchate esta parte porque esto da temor.
y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Te lo repito. ¿Cuánto mayor castigo? Aquí me está diciendo, tú sabes el castigo que va a recibir el que pisoteare al Hijo de Dios. ¿Cuánta gente no está pisoteando al Hijo de Dios? ¿Cuánta gente no se burla de Dios? ¿Cuánta gente rechaza al Señor y habla mal de Él? Se burla de una manera que tú dices, Señor Padre, ten misericordia. Porque se burla de tal manera y eso es pisotear al Hijo de Dios. Y dice más, y toma como inmunda la sangre del pacto que te santificó, la que fue derramada por ti, por mí, y la tomamos como inmunda, como algo que no vale nada. Tenga mucho cuidado en tomar la sangre del Señor en vano, su santo sacrificio que lo hizo para santificarte a ti, para poder entrar a las bodas con Él, porque al cielo no entra nada inmundo. Tenemos que entrar en santidad, aleluya. Y dice más, y afrenta al Espíritu de gracia. Le faltamos al Espíritu Santo. ¿Cuánta gente no le falta hoy día al Espíritu Santo? Se burla del Espíritu Santo. Dice hablar en nombre del Espíritu Santo y no es el Espíritu Santo. Tengamos mucho cuidado. Tengamos mucho cuidado en faltarle a Dios. Dios invita a aquellos que están excluidos. Así que como te dije, el Evangelio es para todos. La gracia se extendió a todos, incluso a los marginados, a los pobres, a los ciegos, a los cojos, a los mancos. ¿Usted no vio ese ejemplo con Jesús mismo? ¿Qué fue lo que hizo Jesús aquí en la tierra? Él fue y le habló a su pueblo, pero su pueblo nada de nada. Su pueblo no quería saber de él. ¿Quiénes eran los que se acercaban a Jesús? Terminaban aceptando a Jesús. Los cojos, los mancos, los ciegos, los leprosos, todo aquello que el mismo pueblo decía, son inmundos, no los queremos. Ay, son gente que muchos decían, ay, está endemoniado porque los llevan por el padre, por la madre, y discriminaban con toda esta gente. Y Jesús vino por cada uno de ellos. Entonces ellos no recibieron, y hubo muchos gentiles, como la Serifonicia, a mí ese nombre no me sale, exactamente, que va y clama por la hija, si es que es un nombre bien difícil, Sirofenicia, eso mismo, y va y clama, no era una del pueblo de Dios, pero fue y entró. Ella se ganó una invitación, ella encontró salvación por su fe. Aleluya, porque el Padre dijo, es que yo no te puedo dar lo que le estoy dando a los míos, a mis hijos, a mi pueblo, no te lo puedo regalar a ti, porque no he venido para ustedes ahora. Pero entonces la fe de ella, como ella se movió y lo que ella expresó, aún de las migajas que caigan de tu mesa, los perros comen. O sea, ella dice, a mí no, lo que sea yo recibo, pero yo quiero que mi hija sea libre. Yo quiero lo que tú tienes. Esta mujer fue un ejemplo de una gentil que recibió esa invitación, siendo no un pueblo de Dios. Y eso es lo que Dios hace hoy. Extendió esa invitación para todos, para buenos y malos. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Aquí Romano le estaba diciendo, no me avergüenzo del Evangelio, no nos avergüencemos del Evangelio, no seamos uno aquí y otro fuera, no digamos que somos esto y no lo somos, no vivamos en liviandad, vivamos firmes en la fe, porque es poder de Dios el Evangelio para nuestra salvación. Y él le especifica ahí, no solamente para judíos, sino para griegos. Y los griegos ya eran gentiles, gente fuera del pueblo de Dios.
Pablo vuelve y lo especifica aquí. Esta salvación y esta invitación es para todo. Así que tú tienes una invitación. Y aquí es que me quería enfocar. No basta solamente con aceptar la invitación. Por eso fue que te dije, hay una invitación inicial que es aceptar al Señor. Y otra es vivir por esa fe. No basta solamente con aceptar la invitación. Se necesita estar preparado. Se necesita estar preparado. Se necesita tener las vestiduras correctas. Se necesita estar santificado. ¿Por qué? Responder al llamado requiere preparación y transformación. Yo llego al Señor, yo acepto al Señor, pero yo trabajo por esa invitación y ese llamado que Él me hizo inicialmente. No me quedo esperando, ni me quedo quieta. Sí estoy trabajando para el Señor, pero me preparo para mi salvación, para guardarme, para que nada me haga perder mi salvación, para que nada me desvíe de mi salvación. Aleluya. Y hubo un detalle en la parábola en Mateo que habla sobre la ropa de la boda. Hubo un detalle en esa que no quise dejar pasar y es sobre la ropa de la boda. Si a ti te dicen y te ponen en una invitación, un protocolo, y hoy día como que ponen mucho el código de vestimenta, ¿verdad que sí? Muchas bodas hoy día te ponen un código de vestimenta. Pues usted trata de ¿qué? De cumplir con ese código de vestimenta. Si te dicen blanco, pues tratamos de ir de blanco. Si es azul, si es lo que sea. Blanco no, porque blanco es la novia. Pero ¿verdad? Cualquier color que te indiquen. Y casi siempre uno trata cuando ponen ese código de vestimenta. Porque para el Señor no podemos estar de igual manera al tanto y preparados para lo que nos está esperando? ¿Por qué no preparamos nuestras vestiduras, que obviamente son espirituales? Nuestra vestidura para esa boda, esa ropa de boda, tienen que estar sin mancha y sin arrugas, dice la palabra. Tienen que estar blanquitas. Tienen que estar correctas, sin ninguna mancha. Por eso en Mateo la ropa de boda representaba la justicia de Cristo, lo que Él hizo, que te santificó. Con su sangre te limpió, como cantaba Coraima ahorita. Su sangre nos limpió nuestras vestiduras espirituales. Nos preparó para tener unas vestiduras blancas, sin manchas y sin arrugas. Era costumbre que los invitados a una boda recibieran una vestimenta especial para aquel tiempo también, para ponerse durante el banquete. Era inconcebible que alguien rehusara vestir esas ropas. Mire por qué. Te estoy hablando de la costumbre de ese tiempo, de la costumbre judía. No ponérselas sería un insulto al anfitrión, quien supondría que el invitado es un arrogante, que piensa que no necesita tal vestimenta o que no quiere participar de la celebración de la boda. Ahora me detengo aquí. Esto me habla a mí de una actitud donde yo creo, ¿verdad?, que yo me lo sé todo o que es como yo diga. ¿Cuántas veces nosotros no es como yo diga? No como Dios quiera, sino como yo diga. Pues esta actitud habla de una persona que no respetaba a quien lo había invitado. No irrespetemos quien nos hizo el llamado. Cuidemos las vestiduras que recibimos inicialmente, porque esas vestiduras tú las recibes instantáneamente que aceptas al Señor, pero tienes que cuidarlas y cuando llegue el momento tú las tengas puestas, intactas, como Él te las dio. No ponérsela al insulto. La ropa de boda simboliza la justicia necesaria para poder entrar al reino de Dios, la cual es la aceptación total de Dios en Cristo Jesús, en el sacrificio que Él hizo por ti. Es la aceptación total que Él hizo por ti, aleluya. Él ha conseguido esa vestidura que te da justicia a ti para poder entrar al reino. Pero cada persona debe decidir ponérselas a fin de entrar a la vida eterna. ¿Tú quieres entrar a la vida eterna? Mantente con esa ropa puesta,
No te la quites en ningún momento. Manténlas limpias, cuídalas. No las estrujes con tus cosas, con tu pensar, con tus acciones. No las estrujes, no las manches con tus malas acciones. Tenemos que tenerlas intactas, blanquitas. Usted imagínese el blanco más puro que usted se pueda imaginar. Así deben estar esas vestiduras. Así que hay una invitación abierta, pero debemos vestirnos apropiadamente. Porque usted sabe que allí decía en la parábola que cuando él fue y miró todos los invitados que había uno que no tenía las vestimentas. Y tú me dices, ay, pero entró algo inmundo allá arriba. No, lo que el Señor quiere decir que la invitación está abierta a todos. Y aún dentro de la iglesia puede haber gente que no tenga las vestiduras y esté tratando, pero no va a poder estar. Porque al Señor no hay nadie que lo engañe. Si tú no tienes las vestiduras correctas, Él te va a echar al castigo eterno. Porque ya ahí no hay solución. Ya aquí el banquete de bodas, ya aquí la cena que nos está esperando, ya significa el ciclo que se le dio a la iglesia para que fuera salva. Ese periodo que tuvimos de gracia, ya en este banquete significa que se acabó. Yo no digo, y no quiero decir que en la gran tribulación va a haber gente que va a ser decapitada, pero el trato principalmente va a ser con el pueblo de Israel. Y yo soy bien sincera, quien no vivió para poder salvarse ahora, va a ser bien complicado que en una tribulación tú cedas y digas que no. Cuando vas a ser torturado, castigado, para que tú aceptes una marca. Así que trabaja ahora que hay oportunidad. Amigo que me escucha, trabaja ahora que hay oportunidad. Porque cuando se cierren las puertas, como pasó con el arca de Noé, porque dice que estos tiempos serán como los tiempos de Noé. Dígame usted si no es así. Donde el hombre era tan malo que el Señor tuvo que acabar la tierra con un diluvio. Y quien cerró aquellas puertas fue la misma mano del Señor. Significa que cuando se cierren estas puertas de gracia, fue el mismo Señor que las cerró. Procuremos entrar a esta gran invitación que el Señor nos ha hecho. Son unos convidados especiales ustedes. No pierdan su lugar. Vivan para esta salvación. Mira lo que dice Zacarías 3, del 3 al 5. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quítele en estas vestiduras viles. Aún delante de los ángeles no podían estar con vestiduras viles de pecado, o sea, que no eran las vestiduras adecuadas. Aún el ángel le dijo, quítale en estas vestiduras. Y a él le dijo, mira que te he quitado de ti el pecado. Esto hace el Señor cuando tú llegas en la primera invitación. Ha quitado el pecado de ti. Te ha quitado las vestiduras viles de pecado. Y mira lo que dice más. He quitado de ti el pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Aleluya. Te hace vestir de ropas de gala. Lo que te dije, cuando tú llegas a Él, tú aceptaste su sacrificio. Ahora te conviertes en hijo. Ya te quitó las vestiduras de pecado y te pone unas vestiduras de gala. Pero tú tienes que cuidarla, tú tienes que velarla. Por eso en Apocalipsis dice que tiene que ser sin manchas y sin arrugas. Porque si no, no entraremos a ese banquete. Es una preparación, iglesia. Después le dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Apocalipsis 3 dice, ya estoy terminando, pero tienes unas pocas personas. Aquí le está hablando a una de las iglesias. Recuerden que el Señor le habla a 7 iglesias inicialmente. Aquí le está hablando a Sardis. Mira lo que le dice a esta iglesia. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo
vestiduras blancas porque son dignas. Aquí le está hablando el Señor al ángel de la iglesia, al pastor de la iglesia, le está diciendo, tienes algunas, tienes pocas, ni siquiera algunas. Tienes pocas. Le está hablando a una iglesia, significa que hay mucha gente, pero él le dice, solamente hay pocas personas que están vistiendo vestiduras que no están manchadas y andan delante de mí con esas vestiduras blancas. Y estas, dice la palabra, que son dignas. Las que mantienen sus vestiduras blancas son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. ¿Sabe lo que el Señor está diciendo ahí? El que mantenga sus vestiduras ya tiene el lugar seguro. Dice, tendrán esas vestiduras blancas y yo lo reconoceré delante de mi Padre, y su nombre estará escrito en el libro de la vida. ¿Tu nombre está escrito en el libro de la vida? Tus vestiduras blancas las tienes intachables, las estás guardando sin mancha y sin arruga. Iglesia, nos queda poco tiempo. No basta con estar solamente en la iglesia y tener un conocimiento. Se requiere una preparación y transformación hasta el día del gran banquete. Por eso 2 de Corintios dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y en conclusión, el reino de Dios es ofrecido generosamente, pero no es forzado. A pesar que en Lucas el Señor le dijo en un momento, fuérzalos a entrar, esto no significa de una fuerza de yo ejercer fuerza, sino que los convenza con la palabra, que siga predicándole, que siga insistiéndole a entrar. Por eso hasta el último momento tenemos que seguir hablando la palabra del Señor y seguir insistiéndole a la vida para que puedan entrar a ese banquete. Eso es lo que decía el Señor, fuérzalos a entrar. Sigue hablándole, sigue inquietándole, sigue mostrándole a través de la palabra la verdad. Sigue hasta el día final. Nosotros tenemos que responder con fe, con urgencia y preparación espiritual. Y yo diría que hoy día mucho más con urgencia, al cuidado de tu salvación, al cuidado de tus vestiduras. Y lo triste es que como nosotros, todo esto es espiritual y muchas veces no estamos conscientes, ni estamos viendo lo que está pasando en nuestra vida, descuidamos todas estas cosas que son las importantes para este gran día. Tu vida, tu salvación, tus vestiduras, que estén limpias, blancas, sin mancha y sin arruga, para que el llamado inicial que el Señor te hizo, tú puedas entrar a ese banquete sin ninguna excusa y sin ninguna excusa ni nada que tú puedas decir no voy para allá, no me la voy a perder, estoy preparado. Señor, estoy preparado, mis vestiduras están listas. El evangelio es para todos, pero solo aquellos que lo reciben con un corazón dispuesto participarán de este gran banquete eterno. Apocalipsis 19:9 dice, y el ángel me dijo, escribe, y te lo digo a ti, iglesia, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Aquí Juan, que fue quien escribió Apocalipsis, estaba diciendo que el ángel le habló y le dijo, bienaventurado, bendito, feliz el que entre y reciba y responda al llamado de la cena de las bodas del Cordero. Y lo afirma diciendo que el ángel le dijo, estas palabras son verdaderas.
Aleluya. El ángel le confirma lo que estaba diciendo, diciéndole, estas palabras son palabras verdaderas de Dios. Ponte de pie, iglesia. Por eso, vuelvo y te repito, como hablábamos la semana pasada, tú tienes que examinarte. Examínate. ¿Sabes por qué? Porque Mateo al final decía en esa parábola que muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Dios no tiene preferencia con nadie, pero hace el llamado para todos. Pero ya los escogidos son aquellos que han decidido vivir la vida preparada con unas vestiduras blancas para las bodas. Así que examínate. ¿Estás respondiendo al llamado de Dios con sinceridad o lo estás rechazando con muchas excusas? Recuerda que lo que hay aquí en la tierra es temporal, todo se queda, todo va a acabar, pero tu salvación, tú decides dónde vas a pasar tu vida, si vas a tener salvación a vida eterna o si vas a tener una muerte eterna. Tú tienes que entender que este llamado tú lo tienes que recibir con humildad. El reino no es solo para quienes parecen dignos, sino para los que aceptan la invitación con fe y viven preparados para ese llamado. Para cuando llegue el momento, aquí estoy, Señor. Y por último, se recibe ese llamado con urgencia. No debemos tomar a la ligera la invitación de Dios, porque hay consecuencias a su rechazo. Aleluya. Te repito, no tomes a la ligera tu salvación, porque hay consecuencia para el que rechaza ese llamado. Aleluya. Padre, te doy gracias. Yo te invito en esta mañana a que tú reflexiones sobre tu vida, cómo está tu vida delante de Dios, cómo están tus vestiduras. Hay una invitación inicial que ya tú la tienes en tus manos. Cuídala, prepárate para esa celebración. Cuida tus vestiduras, cuida tu alma, cuídate en santidad. Vela por ella. Cuídala, que no pierdas una salvación tan grande y pierdas tu lugar. Padre, te doy gracias, Señor, en esta hermosa mañana. He traído tu mensaje, tu palabra poderosa, Señor, que nos trae a reflexionar, a entender, Padre, que nos queda poco tiempo, Señor amado. Nos enseña a estar preparados, Señor. Nos enseña a analizar, a estudiar, a examinar cada instante de nuestra vida, cada momento, Señor, a estar preparado para tu venida, Señor. Padre, porque sabemos que pronto llegarás. Sabemos, Señor, todo apunta, todo señala, Señor, que estás muy cerca a llegar, Señor amado. Pero tú necesitas una iglesia que esté preparada, apercibida, Señor. Una iglesia prudente, Señor, con sus lámparas encendidas, llenas de aceite, Padre de la gloria. Señor, he enviado tu palabra, Señor. Hoy tú vuelves y haces un llamado a aquella vida que todavía no te ha aceptado, Señor. Si tú no has aceptado al Señor, hoy el Señor te extiende su invitación, su llamado, para que aceptes su salvación. Hay un banquete que Él está preparando, que queda poco tiempo para poder celebrarlo con Él. Pero Él quiere que entre y se llene la casa, que todo espacio se llene, que todo aquel que falta en llegar llegue, que todo aquel que tiene una necesidad entienda que solamente con Él hay solución. Te doy gracias, Señor. Tu sacrificio no fue en vano y nosotros tenemos que aprender a respetar lo que tú hiciste por nosotros, a valorar lo que hiciste por nosotros,
a guardar lo que nos entregaste. Yo te doy gracias, Padre, y yo te pido en esta hora que hoy nos afirmemos más en tu fe, que nos afirmemos mucho más en ti, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Iglesia, dale un aplauso al Señor. Santo, santo es el Señor. Dios bendiga cada vida a la distancia. Y recuerda que tienes una invitación. Y te tienes que preparar para cuando llegue ese gran día. Dios te bendiga.